Buenas tardes y qué alegría ver a tantos y tan admirados amigos ante quienes me tiemblan las piernas porque hablo de algo que me encanta, pero que no he practicado tanto como otras facetas. Muchísimas gracias, Ceci, por esa fantástica presentación. Es perfectamente cuando yo hablaba de la heterocósmica, la minificción mexicana de Cecilia Udave, empecé pues a investigar desde el punto de vista de la escritura pues a una grande, como ya todos sabemos, dentro de lo que son los ámbitos de la literatura en español, y no puede caber más honor que me presente. Hoy, como veis, estoy rodeada de amigos, tengo la suerte de que hablo ya bastante avanzado el Congreso, y como el tema de mi exposición es bastante amplio, diréis todos, qué locura, el monstruo político. Os digo, es un título que además está en Antonio Negri, El monstruo político, vida desnuda y potencia, en sus ensayos sobre biopolítica, excesos de vida, en Buenos Aires, 2007. En Andrea Torrano, El monstruo político, una figura de la soledad y el poder, diciendo todo lo contrario que Negri, que por eso me interesa. Es un texto que está en Política y Soledad en Córdoba, Editorial Brujas, en 2008. Incluso recientemente todos conocemos ese extraordinario ensayo de Mabel Boraña, que es El monstruo como máquina de guerra, El monstruo como máquina de guerra de 2017, publicado en Iberoamericana Fairware, que realmente se basa en muchos elementos y, por supuesto, mucho mejor de lo que yo voy a decir aquí en los 40 minutos que me tocan. Se basa en hablar efectivamente del monstruo, como estoy diciendo, desde el punto de vista de Lesiano, como una máquina de guerra, como alguien que es capaz de desactivar los sistemas políticos, sociales, económicos, para convertirlos en otra cosa. Valga, por tanto, todo esto que estoy diciendo para comentaros que estoy siguiendo una senda de lo más practicada en los últimos tiempos. Como veis, son textos de los años 2000, en el siglo XXI, y también que voy a retomar muchas ideas muy interesantes que se han dicho aquí. Desde Rafael Ángel Guerra, que habló ya de miedo, poder y mal, y al que le preguntó David Roas en relación a esto, esta implicación que va a ser casi el hilo conductor de lo que voy a comentar aquí, miedo, poder y mal, siempre ejemplificando, como veréis, en autores latinoamericanos, pero podría hacerlo extensivo a otros mundos del español, y casi siempre hablando de literatura y no de otras artes. Y también, bueno, sobre todo el texto de Teresa López Pelliz ayer, en donde visteis cómo, por ejemplo, para forjar el término clonopolítica, Teresa recurrió a biopolítica de Foucault, a psicopolítica de Byung-Chul Han o a necropolítica de Achille Mbembe. O sea que ya estamos sabiendo muchas cosas sobre el asunto que yo no voy a repetir, igual que no voy a repetir, porque ya Teresa habló del hombre lobo y de Leviatán, lo de Agamben y la relación entre uno y otro. Voy a empezar entonces diciendo también que si no llego a las cosas que perdimos en el fuego, escuchasteis esa maravillosa conferencia de Miguel Carrera sobre paisajes con reptiles de Pilar Terraza, y la verdad es que me hubiera encantado, si tengo tiempo, hablar con Miguel, porque tiene tantísima relación con las cosas que perdimos en el fuego, el cuento que da título al cuentario de Mariana Enríquez y que todos conocemos. Si no me da tiempo de hablar de resistencia y empoderamiento, ya lo dejo ahí. O sea que estoy aprendiendo mucho para empezar a hablar, y es lo que quiero decir. Y la bibliografía que hay por delante. Comienzo ya. ¿Qué es lo que pretendo entonces plantear en estos momentos? Sobre todo, algunas formulaciones especialmente importantes del monstruo en relación a la ética, a la sociedad y en la política, y sus usos actuales en América Latina. Como digo, en textos mayormente literarios, en textos que son subversivos en forma y fondo, porque están cargados de huecos y elipsis. La construcción del relato de estos textos también es monstruosa. En las estructuras hablaría mucho de focalizaciones y escrituras incompletas, estructuras que continuamente están jugando a la retrospección y a la prospección, estructuras en donde lo no dicho es fundamental y que hacen que sus autores sean muy conscientes de que forma y fondo se tienen que dar la mano a la hora de hablar del monstruo. He escogido, por tanto, aquellos dos temas fundamentales, aquellos dos monstruos que más se van a ver en el siglo XXI, de acuerdo con este tercer congreso de figuraciones de lo insólito que vi que ponía 1980 a 2020, pues he cogido casi todos los registros del siglo XXI, y desde este planteamiento he escogido los mutantes que devienen zombies en muchos casos en sus comportamientos e incluso físicamente, si uno se pone a cuantificar, y yo no hago distant reading, yo no hago ejercicios de cuantificación, pero os puedo asegurar, pero por los títulos uno lo puede ver, es el zombie continuamente.
Ya sabemos la importancia que tiene el zombie, ¿no? David Roa nos lo ha enseñado, entre muchos otros, en relación a lo que es el monstruo postmoderno. Pues sí, efectivamente eso se comprueba. Es el zombie, el mutante que deviene zombie, para hablar sobre todo de los ecocidios, algo fundamental en América Latina en este momento histórico, para hablar de eso que se ha llamado la novela del fundo latinoamericano, de esas ciudades que simplemente se dedican a un monocultivo o a una monoindustria, con lo que eso implica de horror, y para también denunciar el capitalismo salvaje, esa nudavita de la que hablaré un poquito más adelante. Entonces, lo primero van a ser mutantes y zombies. Lo segundo van a ser fantasmas. Esto ya lo conocéis más porque existe una literatura en América Latina que ya ha desarrollado esto en más de una ocasión. La fantología o espectrología, que tiene que ver con los desaparecidos de los diferentes gobiernos autoritarios, de las dictaduras, no solo las cornosureñas, que son las que han concitado mayor atención. Ahí está, ¿no? Está Drukarov con los prisioneros de la torre, hablando de las manchas temáticas y de los fantásticos y de los fantasmas, pero igualmente en Colombia, donde puede haber exposiciones artísticas que se pueden llamar fantasmagoría, por ejemplo, cuando se trata de fotos de desaparecidos en los años de la violencia colombiana. O incluso puede llegar a otras zonas, ¿no? Como Solange Rodríguez Pape, cuando ecuatoriana, ella es capaz de hablar de los fantasmas para implicarnos en sociedad. Escojo, como tengo poquito tiempo, entonces, si os parece, por una parte el mutante zombie, por otra el fantasma, y luego, si me da un poquito más de tiempo, querría hablar también en el monstruo político de estrategias de resistencia, reivindicando esa idea muy interesante de Antonio Negri de multitud, esa idea que él lanza en multitud, que vemos primero en Imperio, un poquito pergeñada, pero luego va a salir en multitud, en ese libro fundamental sobre la guerra y democracia en la actualidad, el sentimiento positivo del monstruo cuando el monstruo se convierte en manada, cuando el monstruo se convierte en multitud y gracias a eso es capaz de contravenir los poderes del Estado. Ese monstruo manada es el que se ve, por ejemplo, en Chicos que vuelven, de Mariana Enríquez, los chicos que son todos uno. Pero igualmente ese monstruo multitud es el que podemos ver en una novela extraordinaria como Iris, de Edmundo Paz Soldán, cuando los mutantes irisinos, esos seres monstruoficados que están muriendo literalmente por culpa de las radiaciones, al final se conjugan, se conjuntan a un líder espiritual de raíces prehispánicas y atendiendo incluso a lo que es la tradición de la novela de la mina boliviana, son capaces de formar una multitud con la que acaban con sus colonizadores. Esa experiencia de San Rey. Este es un primer ejercicio de resistencia que vamos a ver muy claro. El monstruo positivo porque es capaz de ir siguiendo el elemento, la idea de manada contra el Estado. El segundo elemento de resistencia que querría destacar mucho, porque también lo vamos a ver desde Paz Soldán a Mariana Enríquez, y no quiero sino repetir autores para que no suenen muchos nombres, pero sea más fácil, la idea de las tradiciones muchas veces prehispánicas, las tradiciones populares, las tradiciones folclóricas, como insiste en San la Muerte o en el Gauchito Gil o en Malverde, Mariana Enríquez no solamente para hablar de la barbarie, sino en muchos casos para reivindicar una voz propia de personas que se han tenido que reunir de otra forma para combatir un Estado invasor que los ha fragmentado y que los ha dejado convertidos en eso, en homo sacer, en homine sacer, en nuda vida de acuerdo con el término agambiano. Desde ese planteamiento lo vamos a encontrar igual en el mundo Paz Soldán en Iris. Las ideas de los cultos prehispánicos, incluso los psicotrópicos, tomar drogas prehispánicas en un mundo que curiosamente parece no mimético, está muy cercano a lo que sería la literatura de ciencia ficción, en un mundo que nos une a la cosa, Schlötl, que obviamente tiene que ver con Slotl, el dios Slot, en un mundo, digo, que tiene muchas referencias que conocemos desde el punto de vista cultural, esas referencias culturales otras o marginales permiten que se establezca políticamente la resistencia desde el margen considerado como monstruoso. Y lo último que me encantaría, y si no lo dejo para las preguntas, la resistencia a través de la automonstruificación. Esta palabra me la acabo de inventar, pero igual, perdonadme, la palabra es quienes devienen monstruos, quienes se queman a sí mismos. Por ejemplo, en las cosas que perdimos en el fuego. Se queman a sí mismas
y son capaces de mostrarse, exhibirse en público. Ahí están esas fantásticas protagonistas de los relatos de Mariana Enríquez, que muchas veces tienen un muñón, Adela, en la casa de Adela, que se frota con los otros. Y aquí quiero hablar de corporalidades otras, exhibirse y frotarse. O también, aparte de Adela, por supuesto, la chica del subte. Y hablo de las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. La chica del subte, que es una muchacha que, a pesar de tener una cara absolutamente marcada por terrible, el vitriolo, ¿no?, que le arrojó su pareja en su momento, se pone esas camisas muy escotadas, va muy sensual, con pantalones muy pegados, exhibiéndose, tocando y acariciando a todos en el metro. Eso que vemos en Mariana Enríquez se repite en otras autoras, sobre todo autoras, no he visto todavía autores, pero voy encontrando que este ejercicio de exhibición, por una parte, y de devenir monstruo, de hacerse uno mismo monstruo, es un ejercicio de inmolación que obviamente tiene que ver con el carácter subversivo de muchos de estos autores. A ver si consigo, porque ya en este resumen me he tomado mi tiempecito. La literatura contemporánea narra desde los restos, los huecos, las ruinas, los síntomas, para reconstituir lo real de manera activa, para volver real lo real frente a la anestesia de nuestro mundo. Dirá Gabriel Giorgi que lo importante es mirar al monstruo, que ahora no estamos mirando a los monstruos. Estamos todavía buscando muchas veces los elementos clásicos y lo que encontramos en muchos autores latinoamericanos, por ejemplo, como estoy diciendo, en la reivindicación de las tradiciones para mirar y reivindicar al monstruo. Gabriel Giorgi lo dirá fantásticamente en el artículo homónimo. En oposición a los discursos positivistas capitalistas, el proceso prima sobre el resultado, el margen sobre el centro, la circularidad sobre lo lineal, la oralidad, y esto es importante, sobre lo escrito. Y esto porque estos escritores pretenden ser orales incluso cuando hablan, precisamente para acabar con lo convencional. Qué mejor que citar a Mariana Enríquez, que va a aparecer mucho por aquí, que he visto que afortunadamente también está en las conferencias, las comunicaciones, en más de una ocasión, cuando en una entrevista de 2011, fijaos cómo habla de lo que ella pretende con su literatura. Y, por cierto, me recuerda mucho a Marta Sanz en Monstruas y Centauras. Monstruas y Centauras, no lo olvidemos. Marta Sanz lo dice después de Mariana Enríquez. Dice Mariana: hay una limpieza muy perversa contra la que yo probablemente reaccione. Por eso a lo mejor soy tan bestial en mis cuentos, porque a mí esa asepsia macabra me embola y me subleva. Utiliza la palabra me embola. Y esto podría ser Mónica Ojeda, y esto podría ser Ana Clavel, y esto podrían ser tantas que utilizan o el realismo grotesco o, en más de una ocasión, lo fantástico, asumiendo desde el mutante monstruo hasta el monstruo que provoca el terror metafísico del que nos habla David Roa. Está claro que todos estos autores en el siglo XXI están tomando la doble versión del monstruo. El monstruo como el que muestra, y muestra una sociedad absolutamente enferma, por eso muchas veces ellos son los positivos, pero al mismo tiempo como el que monere, como el que advierte, todos lo conocemos, como el que nos desestabiliza. Y ojo, y esto es muy importante porque lo dijo Miguel, también se vio en la pregunta de David Roa, no estoy diciendo en ningún caso que los relatos de los que voy a hablar quieran ser maniqueos ni políticos. Todos estos relatos ponen en cuestión. Lo va a decir Mariana Enríquez, luego lo cito si da tiempo de nuevo. Va a decir, yo no quiero hacer textos políticos. A mí me cansa hacer textos políticos porque entonces estoy enseñando. Yo pongo en cuestión. Incluso cuando estoy pensando en la literatura política, a veces estoy pensando en un reto social, como en Chicos que faltan, ¿no? El fenómeno de los niños desaparecidos. Ella estaba pensando en pederastia, como en sus textos sobre la Rambla y demás, o en el tráfico ilegal de órganos y demás, pero al final se hace una lectura que tiene que ver con los desaparecidos. Dice, eso es lo que a mí me interesa, que mi obra se abra, que no sea maniquea y que desde ese planteamiento pueda tener diferentes acepciones. En eso, dice ella, radica el terror, en esa inestabilidad. En el momento en el que yo estabilice lo que significa chicos que faltan, que luego provocan chicos que vuelven, y su consiguiente interpretación, estoy cerrando. Y si cierro ya no interesa, porque el terror tiene la misión de activar la conciencia por encima de cualquier otra cosa.
Desde ese planteamiento, entonces, claro que sí, todas estarían leyendo a Roas en Mutaciones Postmodernas del Monstruo, con los que estamos totalmente de acuerdo, porque en el momento en el que humanizo y en el momento en el que yo empiezo a sentir como pobrecito, como subalterno, alguien que vive a mi lado, el monstruo no me sirve. Y estos autores son especialistas en crearme incomodidad. De eso se trataría. Al final uno nunca sabe en los chicos que vuelven y que faltaron, qué van a hacer. Si nos van a atacar en cualquier momento como una horda zombie, si nos van a pegar en la yugular, si se van a quedar en el parque, si los van a matar los bien pensantes, que sería otra postura muy interesante. Obviamente es una maestra del género porque hace política tomando este discurso subversivo por encima de cualquier otra cosa. Y es que sabe muy bien Enríquez, como tantos otros, que el monstruo representa la represión y la catarsis, la subversión y la opresión, la identidad agobiada por la otredad interior y también el exterior que está acosando esa identidad. Recordemos cómo Marx empezaba con una frase: un fantasma recorre Europa, un texto seminal para todos nosotros desde el punto de vista político. Recordemos cómo Marx ha utilizado desde el Manifiesto hasta el Capital a los vampiros, a los zombies antes de tiempo, lo dice Eco muy bien, ¿no? En el estilo de Marx cuando estudia la espectrología desde el punto de vista de la sociedad, cómo todos estos autores entonces han demostrado que el monstruo sirve mucho para hablar tanto del Estado controlador como del oprimido. Y desde luego en un mundo que estaba tan en el gótico como Marx lo ve utilizar de una manera maestra todos estos planteamientos. Por eso Halberstam va a hablar de tecnologías de la monstruosidad cuando se aplica a lo político. A mí me parece algo interesante esta idea. Las tecnologías de la monstruosidad, que dice ella, siguiendo el concepto de Foucault de que poder, resistencia, conocimiento y discurso constituyen redes y estrategias de socialización, nos permiten ver que el monstruo clásico con una identidad va desapareciendo poco a poco para volverse monstruo manada, monstruo colectivo, para acercarse a esto que dice Negri en multitud. Creo que es muy interesante. Los monstruos manadas ahora nos están produciendo un horror tremendo. Y de nuevo pensamos todo en el zombie, ¿no? Yo pienso siempre en el zombie de Romero. Incluso no en el zombie de Guerra Mundial Z, que va demasiado rápido. El zombie de Romero, los zombies de Romero que van más lentito, que es como hay que ir. Y perdonad a lo mejor que os parece que me estoy pasando, pero como estoy en casa, me puedo permitir ese lujo. Hay que ir así, hay que ir poco a poco, inexplicable, se van uniendo todos. Si le pongo cámara rápida, aquello no produce el terror horrendo de ese gran satirista político que fue George Romero, al que desde luego tendría que citar aquí desde el principio hasta el final de mi conferencia. Estamos hablando entonces, y sigo ampliando, de que todo monstruo es político. Ya lo ha dicho Antonio Negri, que habla de multitud mucho más que Torrano, que habla del monstruo en sí mismo. Dice Negri, por ejemplo, si hay monstruo, la sociedad se presenta transformada y desestabilizada. Los monstruos, también dirá, proliferan en los regímenes totalitarios, en los contextos coloniales, del imperialismo moderno, las sociedades segregadas, pauperizadas y superexplotadas, en las que la otredad es expulsada por los poderes dominantes. ¿Qué ocurre en nuestro tiempo? Y todos lo sabemos, que hay más monstruos que nunca. La demanda de monstruos, lejos de decrecer, está exacerbada en la contemporaneidad. Es una etapa, curiosamente, de hipertrofia del mercado, de avances de tecnología, de resurgimiento de fundamentalismo, de supremacía de mundos virtuales. Lo que me interesa mucho también, el ecocidio, y sobre todo esto, debilitamiento de formas de pensamiento en este mundo de inquietud generalizada, en donde nos vemos inmersos en espacios sociales abandonados a formas subhumanas de supervivencia, vemos más monstruos que nunca. Pongo unos cuantos títulos que creo que pueden servir para entender esto. Mesías, Liliana Colanzi, la boliviana, la pareja de Mundo Balsoldán, que hizo esa preciosa tesis que se llama De animales, cyborgs y monstruos en la literatura de 1960 a 2012. Ella habla de animales, cyborgs y monstruos. En el 2017, aplicando algunos textos fundamentales, ella tiene una antología que llama Mesías, y lo interesante de esa antología no son solo los autores que aparecen en ello.
En ella habla del resurgimiento de espiritualidades diferentes, de espiritualidades otras, sino que en casi todos esos textos la a ver si lo digo bien, la monstruosidad ocupa un lugar fundamental. Está hablando de los mesías que surgen y de las figuras de monstruos de uno u otro lado. Está claro que, por tanto, el sentimiento de esta espiritualidad otra nos lleva a la recuperación del monstruo. Otra cuestión fundamental. Y aquí quiero citar pues, un texto que a mí me impresionó mucho porque habla de nuestro mundo, del matrimonio de los Komarov. Komarov y Komarov, que se llama Economías ocultas. En Economías ocultas, un texto que está dedicado a la Sudáfrica del absoluto fin de milenio, porque se publica en 1999, estos dos antropólogos hablan de por qué toda la literatura del país está absolutamente interesada en una serie de temas que nos podrían perfectamente valer para lo que estoy diciendo de América Latina. La venta de niños, el tráfico de órganos, su utilización para el trabajo ilegal, la apropiación o explotación de los cuerpos, muchas veces de los cuerpos infantiles, muchas veces de los cuerpos femeninos, la pornografía, si yo me extendiera diría la pornografía en la web, es un tema del que todos sabemos, podríamos hacer tesis desde 2010 sin parar. ¿Por qué esto está tan relacionado con nuestro mundo? Ellos lo van a explicar por la idea de las economías ocultas. Tiene mucho que ver con el monstruo político. En un mundo en el que han desaparecido, ya lo sabemos, los grandes relatos en que el capitalismo tardío ha avanzado tanto como para permitir la esclavitud, los individuos viven con economías subrepticias, con recursos ocultos, digamos así. Y de ahí la importancia que tengan ahora mismo los narcotraficantes, vamos a ver en más de una ocasión, por poneros un ejemplo preclaro, y sus negocitos a la hora de reivindicar la aparición del monstruo con todo lo que ello conlleva. Economías ocultas, estamos en un momento de economías ocultas. Obviamente el monstruo está detrás. Cuando yo hablo de economías ocultas me encantó el título, por eso fui. Ya empecé a pensar en el monstruo. Digo, amigo mío, ahí estamos. Vosotros que sois listos y sois antropólogos me estáis dando clave desde Sudáfrica. Estáis hablando de un mundo que efectivamente desde el punto de vista político y económico no está regido y para hablar del tráfico ilegal de órganos, por ejemplo, del secuestro de niños, de la pornografía, lo puede hacer a través, como estoy diciendo, de la monstruosidad. Este texto que de verdad sirve hasta unos extremos impresionantes, incluso puedo ponerlo en relación, que lo pondré cuando publique esto, con todos los artículos en donde se ve el resurgimiento de los rituales satánicos, el resurgimiento de la hechicería, la importancia que están teniendo últimamente hasta el punto de que los asesinatos rituales han provocado que muchas policías nacionales hayan creado fuerzas especiales para investigar estos crímenes relacionados con el ocultismo, la importancia que está teniendo el ocultismo, lo paralelo, lo otro, sin connotarlo. Voy a utilizar la palabra Mesías como Liliana Colanzi. Pero fijaos de lo que estoy hablando en pleno siglo XXI, que creo que es bien interesante. Estamos hablando de que el ocultismo, los rituales, la hechicería, el satanismo, es un fenómeno del que están hablando todos estos autores y relacionándolo, por supuesto, con una economía devastada, con una naturaleza absolutamente diluida, con esos homines hacker que también vemos, ¿no?, en Bajo el agua negra, por poner ese título de Mariana Enrique, es absolutamente extraordinario. Ese mundo de la villa miseria, de la chabola, ese río contaminado donde se convierte en Dios el adolescente recién resucitado, Mesías, monstruo, en un mundo de economías ocultas. Os pongo el ejemplo de Bajo el agua negra porque me parece absolutamente extraordinario para entender mucho de lo que estoy diciendo en este momento. Ese momento, eso que estoy comentando, este resurgimiento del oculto, de las tradiciones de lo arcano, ¿cómo no lo vemos a ver en nuestra parte de noche? Reciente Premio Nacional de Crítica, afortunadamente. Nuestra parte de noche habla de una Mariana Enríquez absolutamente interesada, por supuesto, en explorar siempre su filiación correntina. Ella siempre lo va a decir. Yo hablo del conurbano bonaerense, de lo que rodea Buenos Aires, pero Buenos Aires en principio no es mi lugar. A mí me interesan los extrarradios y me interesa siempre ir a Corrientes, que como sabéis es otro lugar lleno de tradiciones folclóricas, del oculto, donde ella realmente se basa para ese extraordinario ejercicio
eh, polisémico, polifónico, que es nuestra parte de noche. De acuerdo entonces con esto que os estoy diciendo, con el resurgimiento de los rituales satánicos, con lo macabro, lo oculto para obtener fuerza, ¿cómo no interpretar esa orden de nuestra parte de noche como algo que tiene relación también con las economías ocultas? Y luego lo veremos con la connivencia con la dictadura argentina, como lo hace leer Mariana Enrique. El espectro de la violencia mística corre entonces de una forma salvaje como una terrible caricatura del mundo en el que estamos viviendo. Y los monstruos del siglo XXI se van a nutrir de fragmentación y desesperanza. Viven un mundo quebradizo, atravesado por el miedo y asediado por todas las formas de la exclusión, por todas las formas de la violencia. Lo dice muy bien Nacho Padilla, desgraciadamente Ignacio Padilla, desgraciadamente desaparecido, como sabéis, en El legado de los monstruos, tratado sobre el miedo y lo terrible. El legado de los monstruos es ensayo suyo, tratado sobre el miedo y lo terrible, cuando dice, ¿por qué utilizamos el pánico? A mí me interesa porque Nacho piensa exactamente lo mismo que David, lo mismo que yo copio mucho. Solo mientras mantenemos el miedo, estamos activados en la subversión. Estamos siendo políticos, solo. Si nos quedamos cómodos, aquello se acabó. No puede ser. Nacho Padilla lo va a decir. El pánico funciona como combustible social, en la parte en la que habla de política. Combustible social que enciende reacciones colectivas. Fijaos que esto tiene que ver con Negri, con la idea de multitud. El monstruo político es el monstruo multitud, el monstruo manada, el que puede cambiar. Este combustible, sigue Padilla, alimenta la maquinaria social, política y estética. Cambia la vida domesticada y la vida pública. Y ahí defiende, por supuesto, la idea de subversión. De acuerdo con esto, entonces, voy a empezar a hablar un poquito, por lo menos para poner unos ejemplos clásicos, porque si no me paso de la hora, un poquito del monstruo mutante zombie, que vamos a ver desarrollada en mucha literatura, y luego del fantasma. Todos conocéis, y no voy a comentarlo, porque ahí tenéis esos maravillosos textos en Pasavento, en Brumal, esas revistas de referencia para todos los que estamos estudiando la idea de la monstruosidad, ¿no? Todos los trabajos que se hacen aquí y de los que vosotros sois maestros, la idea de la relación del zombie, trabajo y capital. No voy a repetir cómo empieza en Marx, solamente quizás citar algunas obras tan importantes como la de Lauro y Embry del Manifiesto Zombie, el Manifiesto Zombie, porque es el texto en el que se nos dice que ese personaje es por naturaleza anticatártico. Y quiero insistir mucho en esto de la anticatarsis, de la incomodidad. El monstruo no puede ser domesticado. Aunque una de estas películas románticas horrendas ha llegado a hacer que una chica se enamore de un zombie, sin palabras, está claro que el zombie, con ese cuerpo que es absolutamente antinatural, es el menos domesticable de todos los monstruos. Por eso lo vamos a ver repetido una y otra vez. El mutante que se convierte en zombie por sus actuaciones, a veces porque trabaja en villas miserias, en fundos terribles, o el zombie propiamente, el muerto que regresa a la vida y que obviamente es una revisitación de la idea de lo que todos sabemos. El zombie tiene una tradición colonial por detrás, tiene que ver con los trabajadores de la zafra, comienza en Haití. No os voy a cansar con lo que todos sabéis. Era la idea en White Zombie, lo estamos viendo muy bien en I Walk with a Zombie, esos textos fantásticos de Jacques Tourneur. Está claro que se está viendo muy bien el problema colonial que hay detrás del zombie. Lo que a mí me interesa destacar ahora mismo es que en las tradiciones del siglo XXI el zombie recupera todas estas lecturas, lecturas que tienen que ver, por supuesto, con la subversión, pero también con la inquietud, porque es un monstruo anticatártico. El deseo y el zombie no van de la mano, porque el zombie además suele moverse en manadas, como los chicos de Mariana Enríquez, ya lo sabemos. En individualización, individualismo, a ver si lo digo bien, individualismo institucionalizado y sus consecuencias políticas y sociales, un texto de Ulrich Beck y Elizabeth Begershey de 2002, ellos se refieren, y me parece muy interesante, a las categorías zombie que hoy en día recorren el espacio social en un estado de muerte en vida. Esto que dicen ellos de las categorías zombies que recorren el espacio social en un estado de muerte en vida podría aplicarse a textos contemporáneos.
Categorías zombies como conceptos instalados en las ciencias sociales y en las humanidades que designan formas de experiencia colectivas que no han recibido nombres alternativos. Ellos lo van a decir. Estas categorías zombies son las que nos están matando. Yo acabo de publicar un texto de distopías críticas en español, precisamente donde quiero hablar esto, de cómo muchos textos de distopías críticas contemporáneas en español están denunciando las categorías zombies, las categorías que desgraciadamente no son rebasadas en ningún momento y con las que seguimos funcionando. En otra excepción, fíjate hasta qué punto, vinculada a las ya mencionadas, la crítica postmarxista se ha podido referir incluso a economía zombie. Fijaos, hay un libro del economista australiano John Keegan que se llama Economía zombie, las ideas muertas aún están entre nosotros. Si uno lee ese libro de John Keegan, la verdad es que tiene material para dar y para tomar, economía zombie, porque es como, por ejemplo, un texto absolutamente aplicable a todas las novelas de la economía fundo, a todas estas novelas que, por ejemplo, se están desarrollando mucho en Chile. Chile como un país que ha vivido mucho el neoliberalismo galopante, paltarrealismo, realismo grotesco de Cristóbal Gaete, o Nancy de Brullos no Lloret, o Carne de gallina, de Claudio Maldonado. Estas novelas que hablan siempre de ciudades que, por ejemplo, se dedican todas completamente a producir pollo para comérselo. Eso es carne de gallina, ya el término pie de gallina. Lo está diciendo, paltarrealismo, a producir la palta. Paltarrealismo, claro que tiene que ver con esquizorrealismo, o sea, con una manera grotesca del mundo, donde los individuos trabajan literalmente como zombies. Incluso en Nancy de Bruno Lloret, también chileno, la protagonista, que se refleja a sí misma a través simplemente de la radiografía de un cáncer galopante que se la va comiendo. Vamos a ver esa radiografía, el cuerpo enfermo, el cuerpo casi muerto, nunca vamos a saber si ella está realmente muerta o viva. Esa protagonista va manifestando gráficamente el paso de los trabajadores zombies que no tienen ningún derecho a través de cruces que van gráficamente dibujando el texto. Nancy, paltarrealismo, bueno, me da igual cualquiera de esas categorías. Está claro que estamos viviendo en una sociedad donde los individuos trabajan como zombies o son mutantes por culpa del ecocidio. Todas estas novelas, por supuesto, también están denunciando continuamente el hecho de que estamos acabando gracias a los cultivos transgénitos, gracias a los monocultivos, sobre todo al glifosato, las novelas del glifosato con nuestro tiempo, todas estas novelas, por tanto, nos hablan de la economía zombie. Así que John Keegan sería absolutamente aplicable al hablar de las ideas zombie y demás. El último término, por ejemplo, cuando se habla, este caso es de Daniel Drezner, de teorías de política internacional y zombie. Un título de 2014. Un economista como Daniel Drezner puede hablar de teorías de política internacional y en zombies en 2014 para hablar de una epidemia zombie a nivel mundial. Y fijaos qué interesante, haciendo crítica y haciendo política, es capaz de utilizar a George Romero, por supuesto, los mejores textos, sobre todo cuando en Survival, la supervivencia, uno de los textos que a él le va más a interesar, eso de utilizar un economista o un politólogo o un antropólogo la categoría del zombie, pues nos da clave para todos los textos de los que os estoy hablando aquí. Lo último sería el ecozombie, así lo llama Sara Lauro, para todos estos textos del ecocidio. Ella habla del ecozombie, porque curiosamente todos estos textos que denuncian esta situación límite en la que estamos poniendo a la naturaleza también manifiestan a unos individuos absolutamente alienados. En ecozombie, de hecho, Sara Laura va a hablar de un regreso a lo preternatural. Esto yo creo que podríamos hablarlo luego por la pregunta que hizo ayer Ceci a Teresa. El regreso a lo preternatural, el slow movement, en un momento en el que el ser humano ha perdido el control sobre la naturaleza, cayendo en prácticas destructivas y negligentes frente al medio ambiente. El ecozombie va a denunciar, dice Sara Lauro, el deterioro ecológico, la pérdida de recursos, la mala distribución de los mismos y su explotación no racionalizada. Y en ese sentido, ¿cómo no hablaros ahora, queridos, de una novela tan fascinante como Distancia de rescate de Samantha Schweblin, ¿no?
Distancia de rescate que en apenas 124 páginas, ese texto de 2014, es capaz de plantear. Algunos ya me habéis oído hablar de Distancia de rescate en Budapest, Carmen. Esa novela que es capaz de hablar no solo de las difíciles relaciones entre madre e hijo, otro de los grandes temas políticos de nuestro tiempo, que a mí no me da tiempo ahora de tocar, pero otro de los grandes temas que obviamente uno tiene que elegir. Eso es lo que pasa, desgraciadamente, con tan poquito tiempo. Sino que sobre todo habla de un envenenamiento como consecuencia del glifosato para una moribunda que en el lecho de muerto y en un discurso tremendo, en un diálogo terrible, con un niño monstruo, un niño, David, que ha sufrido una transmigración del cuerpo gracias a que su madre lo llevó a una bruja para que no muriera, otro tema, el de la bruja, le va diciendo, antes de empujarte al otro lado, o sea, antes de matarte, quiero que descubras dónde empieza esta historia. Esa historia empieza con los gusanos. Esa historia empieza, desgraciadamente, en el momento en el que todos sabemos que hay un envenenamiento del ambiente, unos gusanos que provocan la muerte de la mujer, ella está agonizante, el envenenamiento de la propia hija de esta mujer, el de David anteriormente, y el que todos los niños de ese lugar, de ese campo, sean, no me da tiempo a leerlo, siempre reflejados como niños mutantes, niños sin piernas, niños sin manos, niños con cabezas absolutamente hidrocefálicas o pequeñas en otros casos, cómo se recrea terriblemente, cruelmente, desde un punto de vista del grotesco, Samantha Schweblin en plantear en Distancia de rescate estos niños, además, os lo voy a decir así, zombies. Ella nunca te utiliza la palabra, pero recordad que se sientan en los hospitales y no se mueven, como tantas veces lo vamos a ver. No pueden moverse, no pueden articular palabras. Entonces, Distancia de rescate sería un texto excelente porque habla desde el hueco, desde un diálogo, desde una estructura absolutamente críptica, desde el desgarro de lo que os estoy comentando acá. Paso entonces rápidamente, sin citar nada, al fantasma, que también todos conocéis, es un elemento fundamental en la literatura en español en el siglo XXI. La espectrología, y ahí como no citar, ¿no? Todos sabéis, Derrida, y luego de la fantología, de la ontología a la fantología, tantas veces he dicho, para hablar de lo que está en la interzona, para lo que no ha aparecido hasta ahora. Esa fantología, esa espectrología que lleva, lógicamente, y esto es lo que me importa destacar por encima de cualquier otra cosa, a que el fantasma, que es ausencia mucho más que presencia, pero ausencia que nos golpea con sus retornos continuos, haya sido utilizado para hablar de la memoria política de los desaparecidos. Todos lo conocéis, entonces simplemente voy a hablar de su reiteración y de algunos elementos que me interesan especialmente desde este planteamiento. Sabemos que el fantasma se alinea en el registro de lo monstruoso, aunque le falte la corporalidad, se instala en un sistema etéreo, que es el favorito de Mariana Enrique, evidentemente, porque la idea de la desaparición siempre está ahí, aunque ella pueda utilizar el imbunche, como lo vemos en nuestra parte de noche, en el niño torturado por la terrible bruja que es Mercedes, el monstruo del imbunche, aunque en un momento dado podamos ver, que lo vemos en otras ocasiones, al chico sucio, un niño que se ha monstruificado de acuerdo con lo que le ocurre. Está claro que a Mariana Enrique y a tantos otros hijos de la posmemoria, esos prisioneros de la torre que están intentando recuperar lo que fue la memoria del pasado, que sienten la necesidad de hablar del trauma, todos ellos prefirieron el trauma a cualquier otro monstruo. Perdón, el fantasma, a ver si lo digo bien, el fantasma a cualquier otro monstruo. Cuando a Mariana se le pregunta qué es el fantasma, dice ella, el fantasma es un trauma. El fantasma es un trauma que nos revisita. Creo que con eso está todo dicho. Tampoco voy a repetir aquí las fantásticas líneas de Elsa Drukarov en Los prisioneros de la torre, diciendo cómo lo forcluido, lacanianamente, vuelve a aparecer, afortunadamente, cuando el fantasma hace aparición. Y ahí están los espectros de Marx, ese texto inaugural de Derrida, donde propuso efectivamente Derrida suplantar el término ontología, como dije, por fantalogía, porque decía, para tener una visión plural o de conjunto hay que desajustarse, hay que hablar desde este tiempo fuera de quicio.
Recordáis qué precioso, ¿no? Él utiliza Hamlet y utiliza ese momento en que aparece en Hamlet el fantasma. El tiempo está out of joint, el tiempo está desarticulado, dice Derrida, y solo en tiempos desarticulados puede aparecer el fantasma. Y obviamente los escritores de los que os estoy hablando aquí en relación a los desaparecidos hablan de tiempos desarticulados. Sea una Nona Fernández en Chile, por poneros un ejemplo, o sea una Mariana Enrique, por utilizar siempre este nombre como base de lo que estoy comentando, en Argentina, o sean tantos otros, desde Diego Muzio a, bueno, todos los que son mencionados, por ejemplo, por Avery Gordon en Ghostly Matters, las materias fantasmáticas, ese libro de 2008, donde Avery Gordon afirma que la realidad contemporánea es una realidad habitada por fantasmas, y estoy citándola, y que si queremos estudiar la vida social, porque ella habla desde ahí, debemos atender a aquellas presencias invisibles que habitan nuestro mundo. Uno de los ejemplos que ella va a tratar, obviamente, son los desaparecidos en América Latina, sobre todo en Argentina. De acuerdo a Gordon, el fenómeno de desaparición, lo vamos a ver, solo es imposible de analizar desde un lenguaje que sea irracional, subjetivo, un lenguaje polisémico. Y ahí entonces entendéis por qué el trabajo de Óscar Muñoz en una galería, el colombiano Óscar Muñoz, cuando trata las desapariciones en el tiempo de la violencia en Colombia, se llama Fantasmagoría, esa exposición del Museo del Barroco de la República de 2007. Por poneros un ejemplo simplemente parcial de lo que estoy hablando. Está claro de lo que estamos comentando por encima de cualquier otra idea. La idea de que el desaparecido es una naturaleza sociológica, psicológica, estéticamente acomodada al hueco. Ana María Schua lo decía, ¿no? El género de la memoria traumática del pasado reciente es el del horror y solo se puede hablar con el fantasma por detrás. Y el fantasma va a ser repetido continuamente. Mariana Enrique, los argentinos, sean isleños, pampeanos, mesopotámicos, panatagónicos, tienen un problema con el tema del fantasma. Las reiteraciones pueden ser continuas. Estoy segura de que conocéis cuántas veces ha sido entrevistada Enríquez, que es tan brillante, ¿no? En las entrevistas, cómo ella ha hablado de que, por ejemplo, crecer en Argentina en la época en que lo hice y escuchar descripciones de tortura en las noticias y leerlas en los periódicos, vivir con ese terror presente y posible, un terror que ya no era cosa de novelas, que era real, te lleva al fantasma, ella lo dice en más de una ocasión, lleva el fantasma, y hablar de que, igual que no quiere hacer lectura política, sabe que solo puede hablar haciendo alusión a la sociedad, haciendo alusión al mundo en el que vive. Hay un texto muy reciente de 2020, el Salto Diario acaba de publicarlo, donde ella precisamente habla de eso. Creo que el horror latinoamericano tiene que hablar de lo político, tiene que hablar de lo social, de lo cotidiano, porque es ahí donde opera. Esto es de este año. Creo que el terror no puede ser ya el terror de las casas embrujadas y los cementerios, tiene que incorporar una dimensión contemporánea. Esto sale en el Salto Diario en 2020. Bueno, yo diría que siendo Mariana, también el horror de las casas embrujadas, porque todos sabemos por el texto, además de Rosa María Díez, pues también en la casa embrujada adquiere Mariana pues una significación política, igual que adquieren otros tantos significaciones políticas. Es además de todo eso el texto político. Son manchas temáticas entonces en literatura, y estas manchas temáticas siguen con los fantasmas de Soy un bravo piloto de la Nueva China de Ernesto Semán, La costa ciega de Claudio María Domínguez, Tupperware de Blanca Lema. Bueno, hay tantos textos en este sentido que la verdad es que nos van demostrando hasta qué punto el fantasma es fundamental. Chicos que faltan y chicos que vuelven. Hablo de las desapariciones y no hago una lectura fácil, sino que hablo de los niños. Otro gran tema del monstruo político, el niño y la voz del niño. Y aquí se ha apuntado, en cierto modo, pero está siendo fundamental en el siglo XXI. Andrea Jeftanovich, ¿no? La gran crítica y la gran escritora chilena, hablando de la voz del niño y la monstruosidad del niño. ¿Por qué tantos niños mutantes? ¿Por qué tantos niños monstruos? Porque los niños están excéntricos y, por tanto, pueden dar una visión ética, política, social mejor. Y desde ese planteamiento vamos a ver al niño David de Distancia de Rescate, pero también vamos a ver a tantos niños en la narrativa de, por seguir ahí con ella, con Mariana Enrique. Yo creo que me estoy quedando sin tiempo, ¿no? Yo ahora iba a hablar de resistencia, pero estoy fatal. Bueno, Bueno,
Tienes 10 minutos más, Paqui, Tengo 10 minutillos. hasta 15 si quieres, venga. Ay, madre mía, es que me estoy quedando en la segunda parte. Iba a poner algunos ejemplos, obviamente, de lo que estaba diciendo, de esas obsesiones de los fantasmas, el petiso orejudo, que es un monstruo político contra la Argentina del centenario, sigo con Mariana Enrique. Bajo el agua negra, el chico adolescente muerto por la policía, que es capaz de resucitar, como todos sabemos, y ser el nuevo Mesías de la villa. Todos estos monstruos políticos que en diversas circunstancias siempre tienen una lectura social por detrás son fundamentales. Entre todos ellos, de verdad que voy a destacar los chicos que vuelven, porque esos chicos son los más aterradores. Vienen en manada, nunca cambian, sus padres terminan, esos que los lloraron cuando desaparecieron, sus padres terminan por rechazarlo. Esos chicos que vuelven son los que producen más terror que cualquiera otro, porque nos hablan de la desaparición, de la utilización del niño, que es uno de los grandes temas, por supuesto, también de Enrique, pornografía, violencia, tortura en los parques, pero está claro que estos fantasmas son los más aterradores. Yo creo que la clave para entender el terror en Enrique, que es de la buena en el sentido del terror metafísico, siempre está en la pregunta retórica. Cuando es capaz de hablar, por ejemplo, de estos chicos que vuelven, que se reúnen alrededor de una casa rosada, todos recordáis, y hablar de la casa rosada es hablar, obviamente, de la casa de gobierno en Buenos Aires, solos, que no sabemos si van a atacar, como digo, que si van a ser atacados, pero a mí lo que me interesa desde el punto de vista político, de la activación política, es la pregunta de la protagonista, de Mechi, de la muchacha que vio cómo desaparecían y ahora va precisamente contabilizando cómo vuelven. Voy a leer esto para terminar esta parte y luego resumo lo de Resistencia. Mechi temblaba de furia ante tanta cobardía, tanta puerilidad. Está claro que los niños han sido rechazados por su carácter raro, ¿no? Porque vuelven como se fueron hace 5 años y viven en los parques. Mechi temblaba de furia, porque se abandonó a estos niños, ante tanta cobardía, tanta puerilidad. Quería que alguien empezara a gritar por la televisión, que aullara, que dijera, esto es más raro que la mierda. ¿Quiénes son estos chicos? ¿Quiénes son? Y creo que ahí está el terror. ¿Quiénes son estos chicos? ¿Quiénes son? Y como es una gran maestra de lo fantástico y del terror, no necesitará en ningún momento decir quiénes son esos chicos. Nosotros tenemos las lecturas posibles. Ahora resumo en 5 líneas. Lo primero, lo que quería decir en relación, y que está mucho mejor desarrollado que por mí, por supuesto, por Antonio Megri, que para eso tiene un texto que se llama El monstruo político, donde reivindica el de Deleuze de Estado y máquina de guerra. Bueno, lo que hace Negri es retomar el deleuziano Estado y máquina de guerra, donde Deleuze decía las manadas, las bandas son grupos de tipo rizoma, por oposición al tipo arborescente que se concentra en órganos de poder. Por eso las bandas en general, incluso las de bandidaje o las de mundanidad, son metamorfosis de una máquina de guerra que difiere formalmente de cualquier aparato de Estado. Deleuze pareciendo que defiende la máquina de guerra de la manada, la máquina heterodoxa de la manada, y lo que hace, por supuesto, Negri, primero lo apunta en Imperio y luego, desde luego, lo consolida en Multitud, Guerra y Democracia en la Edad del Imperio, es decir, que los monstruos beneficiosos en nuestro mundo son los monstruos de la multitud, los monstruos que se convierten en carne. De hecho, Michael Goddard, por ejemplo, al destacar este trabajo, dirá, lo más impresionante del trabajo de Negri en Multitud es la elaboración de un recuento corporal de la multitud en términos de monstruosidad de la carne, defendiendo esa monstruosidad de la carne. En ese estudio del monstruo político, entonces, por supuesto que siguiendo a Foucault, a Agamben, a Expósito, no voy a cansar a todos los teóricos de la biopolítica, Negri va a decir, yo persigo la línea del monstruo, la figura que pasa a designar la multitud, una multitud impura, una multitud que desde luego en absoluto se somete a la eugenesia. Esta multitud, dirá él, provoca el monstruo, que no es solamente un acontecimiento desde el punto de vista de Badiou, sino un acontecimiento positivo, una forma de subjetividad, estoy leyendo a Negri, con conciencia de producir resistencia monstruosa. Me quedo con esta idea de resistencia monstruosa por parte de la multitud. Él hablará de un accionar inorgánico, discontinuo, persistente, que nos permite formas inéditas de movilización popular.
Casi podría ponerse en contacto, ¿no?, con el 15M, por poneros un ejemplo, que todos conocemos si estamos en España, cómo aquello se removió, cómo aquello políticamente no estaba preparado, pero cómo una multitud pudo mover a la masa, de hecho se puede aplicar perfectamente. Movilización popular que debe ser modificada, dirá, por tanto, en ese momento, hablando del monstruo beneficioso de la multitud, Negri, el monstruo ha puesto definitivamente en crisis la eugenesia. No logramos siquiera circunscribir su radiación, se confunde con nosotros, se mueve entre nosotros. Dentro de esta confusión es imposible aferrarlo para retenerlo. Matarlo sería un suicidio. Y termina diciendo, el monstruo es lo común. Sabéis que para él lo común es una palabra fundamental, el monstruo es lo común, positivo. El monstruo ha devenido biopolítico, la idea de resistencia y multitud. ¿Cuántos textos contemporáneos hablan desde ese punto de vista? Mucho. Ahí está de nuevo Iris, de Mundo Paz Soldán. Cuando estos pobres desgraciados que son los irisinos, que se pasan la vida en la mina, que reflejan, pobrecitos, en microrrelatos pequeñitos, porque son palabra pequeña, microrrelatos de los vencidos, ¿no? Desde el punto de vista de Ana María Amar, cómo desaparecieron en la mina, cómo fueron torturados, pero nunca diciendo yo soy tal, yo tengo identidad. Somos nosotros en la novela los que vamos a tener que ir descubriendo en estos microrrelatos que es la voz de los vencidos, porque la novela está contada desde la voz de los colonizadores o del líder carismático. Cuando estos pobres irisinos, voy a decir así, desde el punto de vista de lo que significa la subalternidad, que se han encontrado siempre en una situación límite, que están muriendo por la contaminación, su piel es blanca frente a los piel negra que son los exteriores. Ellos carecen de iris, una de las muchas posibles interpretaciones semánticas de la novela. Cuando estos pobres, digo, marginados, descubren una posibilidad de salvación, la van a encontrar en el arco iris. De no tener iris, siendo como son mutantes y viviendo como mutantes, a crear entre sí colectivamente el color del arco iris para seguir a su líder carismático, al que llaman Orlewen, y que tenemos que poner absolutamente en relación con la novela indigenista, porque lo vemos precisamente como los que en los años 30, 40 podían ser líderes subversivos y de hecho con muchas connotaciones relacionadas con esa novela de la mina, la tradición de la novela de la mina. Fijaos, esto es de lo poquito que voy a leer. Los irisinos encontrando una solución. El monstruo multitud beneficioso. Conocen los pájaros arcoíris. Recordad que iris es lo fragmentado, arcoíris es lo unido en la multitud. Conocen los pájaros arcoíris que cruzan el cielo, dijo una vez Orlewen. Cada pájaro de un solo color, al volar juntos forman el arcoíris. Vuelan guiados por un líder, el único pájaro que lleva en su plumaje los 7 colores del arco iris, mas ellos lo ven de un solo color, el suyo. Y cuando llegan a Malado, la isla de Malado, uno de los espacios distópicos de la novela, descubre que la sombra que crean al llegar y cruzar los lagos es el rostro de Xlotl, como Xlotl, ¿no? Ajolote, todos sabemos la referencia prehispánica que puede haber detrás. Eso es lo que somos. Ahora hablan ya los irisinos para terminar la novela. Nada cuando estamos solos, el Dios si estamos juntos, un todo trascendente. Esto tiene que ver desde luego con la reivindicación de la espiritualidad otra para subvenir el poder del Estado. Esta es una de las formas de resistencia. Como no me he dado tiempo a otra cosa, os anuncio o os digo que veríais otra forma de resistencia, las culturas orales y populares mestizadas con la urbana de nuestro mundo. Mariana Enrique, el santoral pagano y los dioses propios de los pueblos indígenas no están presentes en la literatura y a mí me interesa ponerlos en mi relato, no como un rescate antropológico, sino más bien como un gesto de decir, estas historias que nos constituyen a nosotros son tan importantes y están a la misma altura que las mitologías europeas, que quizá tienen la legitimidad justamente por ser europeas y tener la licencia para entrar en la literatura, mientras que nuestros propios relatos se han quedado fuera como supersticiones populares que no merece la pena incluir. Ahí veis siempre, ¿no? Mariana Enrique va a hablar desde el Gauchito Gil a tanto santoral que produce miedo, pero al mismo tiempo habla de la especificidad, del reto de la subversión. En el caso de Iris, los irisinos antes de unirse solo encuentran la solución
de la especificidad, o sea, la propia identidad, practicando lo que se llama la semoine leyenda. En un idioma inventado, porque este texto está escrito en un idioma inventado, las leyendas personales de su pueblo, de sus dioses, de su cultura, de sus líderes, de su pasado, son los que les ayudan a unirse. Estos monstruos, entonces, aceptan al monstruo Xolotl, un dios durísimo, como el tío Paco de la mina boliviana, el monstruo que puede ser, desde luego, tan bifronte, para poneros un ejemplo que todos también tenemos en la cabeza, ¿no? Como la diosa Kali. Estos monstruos, teóricamente negativos, forman parte de la resistencia. De nuevo, la espiritualidad como resistencia. Lo último de lo que iba a hablar era de algo que todos conocéis, el hacerse monstruo, devenir monstruo, lo que hacen las protagonistas de Las cosas que perdimos en el fuego, o lo que hace la artista Orlán, creo que conocéis todas Orlán, Carnal Art, esas operaciones de estéticas en las que Orlán, con sus pieles, con sus trozos muchas veces de, voy a decir así, de cuerpo somático, denuncia las operaciones estéticas, pero al mismo tiempo utiliza la operación estética una y otra vez para contravenir el status quo de la estética, provocando lo que se llama la nueva belleza. Bueno, sobre esto hay mucha literatura y está claro que ahí está. Carnal Art, nueva belleza, espectáculo de resistencia, devenir monstruo. El tema de mi exposición, frente a los que las queman, las mujeres que aceptan que ya nunca más van a ser prostituidas porque no van a interesar a quienes las prostituían, que vamos a verlo en el texto, las mujeres que se rozan, sean mancas en el subte o sean quemadas, las mujeres que utilizan ropa provocativa para reivindicar su postura frente al otro. Todas estas mujeres están utilizando tanto la idea de exhibición como la idea de devenir monstruo. Esto, por supuesto, estaréis pensando, se puede poner en contacto con tanta performance contemporánea. Precisamente la performance está utilizando mucho esta idea de hipérbole y exhibición. En definitiva, muchas posibilidades del monstruo político, mucho mejor siguen pensando estas cuestiones autores como los que os he mencionado. Esto ha sido una síntesis bastante rápida y ahora lo que os agradezco es vuestra atención y espero que comencemos el diálogo. Muchas gracias.